SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, España pierde vacas. Tiene que sacrificarlas porque es más caro ordeñarlas que matarlas. España pierde leche. Deja de producirla. Y el gobierno pierde el tiempo. Basta de buenas palabras y del llamamiento a la buena intención de la distribución y la industria. Estamos viendo que no da resultado. Ya lo denunciamos en la anterior reunión y ese llamamiento a la responsabilidad en nuestro país, pues lamentablemente vemos que cae en saco roto. Son los agricultores hoy en el Observatorio de la Alimentación, que ha servido para decir que se avanzará en el estudio del problema en el próximo mes de abril. Los alimentos comenzaron a subir en abril, sí, pero del año pasado. Y un año después, la respuesta oficial en nota de prensa de hoy del Ministerio de Agricultura es decir que en abril, de 12 meses después, se avanzará en el estudio. En fin, hoy vamos a hacer el recorrido de los alimentos desde el campo hasta la indolencia de los despachos, porque lo que tenemos hoy en el campo empieza a ser dramático. Y hoy lo refleja el Banco de España. España está perdiendo vacas por primera vez en décadas y la pérdida es extraordinariamente considerable. De 868.000 cabezas hemos pasado a 780.000. Se han perdido 80.000 vacas en apenas 7 años. Hay un 8% menos. ¿Por qué? Fundamentalmente porque los ganaderos ya no pueden pagar la electricidad, el ordeño, los piensos y porque todo es tan poco rentable cuando se les compra. Los supermercados que les pagan les topan tanto los precios que es más rentable vender la carne que sostener la vaca. Esto es lo que está ocurriendo y esto se está trasladando en que España por primera vez mengua y no aumenta su producción de leche. Un país como España, con un sector primario extraordinario, ha visto caer la producción de leche un 2,6%, mientras la de Europa sube un 1,04%. Europa produce más, nosotros producimos menos. Esto es lo que está ocurriendo en el campo. Aquí no se trabaja 8 horas, aquí se trabajan 12, 14, 16 o 18 Charo horas. nos coge el teléfono mientras termina algunas tareas en su ganadería en el Valle de Soba, en Cantabria. Y encima, cuando pedimos lo justo, pues a lo mejor hay quien piensa que nos estamos pasando y no nos pasamos. Tiene unas 80 vacas lecheras y dice que pide lo justo porque lo que antes ya era normal, que en el campo no salgan las cuentas, ha llegado al límite en el último año. Ha subido tanto el gasóleo, luego los tractores no hay quien los compre ya. Sube también la alfalfa, los piensos, sube también lo que le están pagando a Charo en origen, porque el litro de leche cruda se ha encarecido un 61% en el último año. Ese precio ya no le tenían que haber pagado hace años, porque es que llevamos penando. Y es que aunque el precio en origen sube, los costes sobre el terreno crecen muchísimo más. Mira, ahora lo estamos cobrando a lo mejor entre 58 y 60 céntimos y posiblemente ese mismo precio es el que nos está costando producirlo. Son cifras que no permiten margen de maniobra. Entonces no nos queda más remedio que vender vacas. Venderlas o sacrificarlas. Con los costes disparados muchos ganaderos no tienen otra opción, no ya para ganar dinero. Y entonces con eso sufragar los gastos que nos generaba la comida de las otras. Sino para perder menos. Que a muchos ganaderos les ponen fuera de juego. Gaspar Anavitarte es el representante de los ganaderos del sector lácteo. Como consecuencia de todo esto, por primera vez empiezan a bajar las producciones de leche en España. En nuestro país, de hecho, baja más que en el resto de Europa. La espiral es peligrosa porque a menor oferta de leche, más precio, y España ha perdido más de 17.000 vacas lecheras en el último año. Y te digo que yo, pues toda la generalidad casi de los ganaderos que tengo alrededor, en toda la zona. Lo que la industria y la distribución paga por la leche en origen ha subido, sí, pero la situación sigue siendo asfixiante. Ahora que los costes podrían empezar a moderarse, Charo y en todo el sector, en el campo, temen que esos precios vuelvan a bajar. Y eso, dice, terminaría de matarles. Vicesecretario General de la UPA, de la Unión de Pequeños Agricultores, Cristóbal Cano, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué está pasando? ¿Qué está fallando? Hay que sacrificar cabezas de ganado, hay que sacrificar vacas. Bueno, lo que está pasando es lo que lamentablemente estamos acostumbrados en el sector primario. Ese abuso, esa avaricia
de los últimos eslabones de la cadena hace que peligre la viabilidad de explotaciones agrícolas y ganaderas. Y un ejemplo sintomático es el vacuno de leche, un sector que, si se ven las cifras, bueno, pues ha recuperado un precio en origen que veníamos reivindicando desde hace algo más de 2 años. En verano del año 2021 iniciamos una campaña de movilizaciones por todo el territorio porque apenas se llegaba a poco más de 40 céntimos por litro de leche. Hoy está 20 céntimos más caro al productor, pero a pesar de eso, por el incremento en nuestros costes de producción, pues hay que sacrificar cabezas de ganado porque sale rentable. Lo que se come una vaca, para entendernos, vale más de lo que produce en litros de leche y, en definitiva, no salen las cuentas a los ganaderos. España, que ha sido productor de leche tradicional y habitual, hoy publica el Banco de España, está fabricando un 2,6% menos, está entregando menos leche cruda frente a el resto de Europa, que está aumentando un 1,04%. ¿Estamos perdiendo cuota? ¿La estamos perdiendo ante países productores como Francia? ¿Está perdiendo cuota la leche española? Además de los datos que dices, que son absolutamente fehacientes y ciertos, hay que recordar que en España somos deficitarios en leche. Producimos menos que lo que necesitamos para el consumo interno. Yo creo que esa teoría de los liberales del comercio que dicen que todo se rige por la oferta y la demanda tiene también aquí un claro ejemplo de que no se cumple. Si somos deficitarios en leche, ¿por qué? Me pregunto en voz alta, ¿por qué no son rentables nuestras explotaciones ganaderas? ¿Y por qué no lo son? Bueno, porque la presión que ejerce la distribución sobre el sector ganadero hace que tengamos unos precios que condenan a la viabilidad de nuestra ganadería. No tenemos el poder de negociación que se tendría que dar a través de la ley de la cadena alimentaria. Es una herramienta útil, pero que necesita de una implicación por parte de todas las administraciones, de las comunidades autónomas hasta el gobierno central, en su seguimiento y en sus sanciones cada vez deben de ser más importantes para quien la incumpla, ¿no? O sea, ustedes cobran lo que los supermercados, las cadenas de gran distribución les dicen. Ustedes no pueden subir precios, sino que los precios se los dictan a ustedes. Efectivamente, ya no solo en el sector del vacuno de leche, agricultores y ganaderos nos fijan el precio al que nos compran las producciones, y eso yo creo que todos los oyentes que nos están escuchando son conscientes, ¿no? Al final se trata de que se pongan herramientas para proteger a los 2 eslabones más débiles de la cadena alimentaria, y desde nuestra organización, desde la UPA, los tenemos claros. El primer eslabón, los productores, y el último, los consumidores. A nosotros como productores nos imponen el precio al que nos compran nuestras producciones, y a los consumidores se les impone el precio a pagar por los alimentos. Entre esos 2 eslabones está la clave. Hay que regular esos márgenes comerciales de beneficios que tiene la industria y la distribución para que haya un reparto justo y proporcional al esfuerzo que todos ponemos en la cadena alimentaria. El objetivo es loable de la ley de la cadena alimentaria, pero hace falta un desarrollo y una aplicación valiente de la misma, ¿no? Le pido que no se retire. La leche es sintomática de lo que está ocurriendo en España. Los agricultores no pueden vender más caro, porque la distribución que se lo compra, la distribución no les paga más. Hay un tope a ese precio, pero usted sí paga más en el supermercado. Así que lo que tenemos son encarecimientos de tal calibre que, insisto, al final la caída es bastante considerable. 17.000 vacas menos el año pasado. Es un 3,1% menos, pero es que el anterior ya fue un 1,2% menos. Y el anterior un 0,6% menos. Y el anterior un 1,2% menos. Llevamos 80.000 vacas sacrificadas en apenas 7 años. Un 8% menos de toda la granja que tendríamos en este país. Los precios de los alimentos están definitivamente rotos y tienen un problema muy claro, porque no solamente no están bajando, como se preveía, sino que están subiendo. Subían un 15,4% hace un mes, suben un 16,6% este mes pasado. Y hasta ahora ha habido factores que explicaban la subida y que justificaban la subida. En el año 2021 el precio de la electricidad comenzó a subir, en 2022 también lo hizo, los cuellos de botella en la distribución impedían la llegada de piensos, impedían muchas cuestiones, y además en 2021 hubo malas cosechas y en 2022 una guerra. Así que esos factores, electricidad,
cuellos de botella, malas cosechas y guerra explican lo que ha pasado con los precios hasta 2022. En 2023, de hecho, desde el verano de 2022, pero especialmente en 2023, ninguna de esas razones rige ya. La electricidad está a niveles prebélicos. Las cosechas han sido fabulosas este verano. En 2022, en verano de 2022, ha habido récords de producción en Canadá, Sudamérica, y la cosecha que ha batido todos los récords es la de Rusia. Los cuellos de botella se han disuelto. Se han puesto en marcha corredores solidarios, se ha reiniciado el corredor del Mar Negro para los suministros de cereales, así que tampoco eso es ya una excusa. Y de hecho lo único que sí hay y lo único que sí está ocurriendo es menor demanda. Han subido tanto los precios que la gente compra menos, algo que debería empujar los precios a la baja. Así que todos los factores que han explicado las subidas ahora ya no están. Es más, deberían contribuir a las bajadas. Y pese a eso, esas bajadas no llegan. Los alimentos siguen subiendo y el gobierno sigue diciendo que todo está bien, que todo funciona. Y yo creo que esta situación que estamos viviendo en este momento de tensión en la cadena alimentaria, el funcionamiento, decía antes, de la cadena es muy correcto, muy bueno, por los actores, por quienes forman parte de ella, pero también porque tenemos un buen instrumento que es la ley de cadena alimentaria para repartir los esfuerzos, para repartir los costes, para lograr rentabilidad empresarial en todos los eslabones, porque sin ello no hay evidentemente sostenibilidad. De hecho, hoy lo que dice el gobierno, que ha reunido a ese observatorio de la alimentación, Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. El gobierno dice: a partir de abril se avanzará en el estudio, ni siquiera habrá solución, se avanzará en el estudio. Sí, lo que hace el observatorio es convocar a los grupos de trabajo para que avancen en esos estudios, así que habrá que ver cuándo llegan. La de hoy ha sido una reunión más bien técnica en la que ese ha sido en realidad el único avance. El Ministerio se compromete a estudiar y compartir los costes, las cifras en definitiva, que se mueven a lo largo del camino que hacen los productos desde el origen hasta el súper, en cada eslabón de la cadena. Se compromete a Agricultura a monitorizar en concreto 8 grupos de alimentos: el aceite de oliva, la leche, patatas, melocotón, nectarina, patatas, tomate, cítricos y la miel. Estos estudios llegarán como pronto en abril de 2023, pero es que las tensiones en los precios llegaron hace bastante más, hace un año, y fue en 2021, hace más de 2, cuando las asociaciones agrarias empezaron a reclamar esos observatorios. En el caso del aceite, por ejemplo, ese estudio de costes lleva sin actualizarse desde diciembre del año 2020. Desde entonces, hace más de 3 años, llevan estas organizaciones pidiendo precisamente eso, que se actualice. Diciembre de 2020, última actualización. Algunos de los informes de consumo son de 2021. 2 años sin datos, y lo mínimo que se pide saber es quién está ganándolo. Hoy lo han dicho en ese observatorio los propios agricultores, lo decía Andoni García, COAG. Es necesario que esos estudios de cadena de valor sean compartidos y sean analizados no solamente por todo el conjunto de la cadena, Pedía sino exactamente lo mismo los sindicatos, que se publiquen los márgenes que ganan los supermercados. Comisiones Obreras exige al Gobierno que publique información sobre los márgenes de beneficios para cada convenio colectivo y de manera individualizada. Lo han pedido los partidos políticos. Íñigo Errejón planteaba esto en el Congreso. Queremos, y hemos registrado ya una propuesta en ese sentido, para exigir al Gobierno que haga públicos los márgenes de beneficio de las grandes distribuidoras y de los grandes supermercados. Y lo han pedido hasta las patronales. Asaja pedía también esto, simplemente saber, tener datos sobre esto. Para la transparencia de la cadena alimentaria, para que haya una equidad en esta cadena alimentaria, lo que hemos dicho, manifestado siempre, para nosotros lo justo sería Se busca saber, simplemente. Un año después de toda esta subida, no conocemos los márgenes. El Banco de España ha publicado anteayer que los márgenes de ciertas empresas, la distribución, eso incluye la alimentación, están subiendo. Y que los beneficios se están disparando. 91% más, prácticamente han duplicado esos beneficios. Pero no se desagrega, no sabemos. Y un año después seguimos sin saber, y muchos compromisos después seguimos sin publicar. No conocemos quién está ganando, y sin tener esa información es muy difícil tener la solución. Hoy, pese a todo esto y pese a toda esa oscuridad, la vicepresidenta del Gobierno señalaba escalón abajo, señalaba al campo. Que este es el momento de que las empresas trasladen
a la siguiente fase de la cadena y en última instancia a los consumidores y las familias españolas la bajada de los costes energéticos y las ayudas que han recibido para compensar el alza de los precios de los fertilizantes. Es evidente que, igual que ha ocurrido en otros sectores, antes o después esta bajada de costes tiene que trasladarse a los precios finales y nuestro interés es que esa traslación y esa bajada de los precios de los alimentos sea una realidad lo antes posible. Cristóbal Cano, vicesecretario general de UPA, de la Unión de Pequeños Agricultores. ¿Es el campo el que está subiendo precios? Bueno, yo creo que poner el foco en agricultores y ganaderos como responsables de la subida de los precios de los alimentos no es fiel a la realidad y es un claro error, ¿no? Está claro que necesitamos más transparencia y más justicia en la cadena alimentaria y eso se da con herramientas que apuesten por esa información, ¿no? Comentábamos que necesitamos ese observatorio de márgenes comerciales para que la gran distribución haga público ese margen que tiene. En países como Francia existen herramientas de este tipo y, de hecho, han sido las que ha forzado, ¿no?, ese establecimiento de una cesta básica de la compra que en España, por la buena voluntad, no va a llegar, ¿no? Esa apelación que hace el ministro a la responsabilidad por parte de la distribución hace poco más de un mes, hemos visto que ha tenido poco éxito, poco recorrido, ¿no? Pues, vicesecretario general de UPA, Cristóbal Cano, gracias por estar esta noche leyendo el problema aquí con nosotros en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Todo esto es lo que ahora mismo nos deja la fotografía, insisto, desde el campo hasta el ministerio. Todo esto es lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho. Probablemente lo más grave es todo lo que no se está haciendo. Y a partir de aquí hay doble lectura de cómo esto está cambiando cesta de la compra, la parte más micro de la economía, y cómo está impactando en la sociedad la parte más macro de todo esto. Jordi Fabrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. María Benítez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a leer esos dos planos. Primero, ¿cómo está cambiando la cesta de la compra? Hoy el Ministerio aporta un informe de Kantar Media, que lo que dice es que esa cesta de la compra se está redibujando, que la gente compra menos y compra alimentos peores, ¿no? Eso es, la inflación ya ha calado en los hábitos de consumo de los españoles. Es una de las principales conclusiones a la que llega este informe de Kantar sobre el consumo alimentario. La estructura habitual que seguían las cestas de la compra cambian. El consumo de carne y pescado cae. También se compra menos aceite, uno de los básicos de nuestra dieta mediterránea. Y el peso de las frutas y hortalizas también disminuye, precisamente los alimentos que más aumentan su precio según los últimos datos de inflación. Y si miramos al otro lado de la balanza, ¿qué es lo que se consume ahora más? Aumenta el consumo de arroz y pastas y algo que hace saltar las alarmas, la comida preparada. La compra de estos envasados es de lo que más sube según el análisis, por lo que los hogares están dejando de consumir productos de necesidad básica para sustituirlo con parches como es la comida preparada. Así que menos carne, menos aceite, menos fruta, más arroz, más pasta, más comida preparada. Esto es la cesta de la compra. Jordi, lo que el Banco de España dice es, y esto lo están haciendo más, si se mira en términos agregados, los más pobres, obviamente los que no pueden pagarse esta cesta de la compra. Exactamente, el artículo que ha publicado hoy el Banco de España resalta que la subida de los precios está empujando a las familias con menos renta a esta alimentación menos saludable y además vuelve a poner negro sobre blanco el riesgo que supone esta subida desorbitada de los precios en las familias con menos ingresos. Básicamente porque estas familias lo que hacen es dedicar una parte mayor de sus ingresos a la compra de alimentos. Por ello, que suba el precio de la cesta de la compra supone, además de que tienen que sustituir algunos de sus productos habituales por otros menos saludables, también implica que tienen que recortar sus gastos en otros bienes y servicios porque no tienen de dónde tirar. Así que estas son los dos riesgos, las dos alertas que pone hoy negro sobre blanco el informe del Banco de España. Todo esto hoy, insisto, desde el campo hasta el despacho. Mañana se publica el dato de IPC. Todo apunta a que va a bajar la inflación en este mes de marzo. Y es verdad que bajará la inflación mañana, porque subió tanto el mes de marzo del año pasado, cuando registrábamos los primeros repuntes bélicos, que con que simplemente suban menos los precios,
veremos una bajada de la inflación. Simplemente con no subir lo mismo que subieron el año pasado, la inflación va a bajar. Así que mañana lo que vamos a tener es un efecto óptico. Menos subida significa menos inflación, pero no significa bajada de precios. Y esto es lo que se nota en la calle y lo que se protesta en la calle. Se nota, sí, se nota. Esto sigue para arriba, para arriba, para arriba. Todo ha subido la verdura, ha subido el foie gras, por ejemplo, que he llevado, me ha subido un montón. Las medidas, pues un brindis al sol. A ver, Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.